En episodios anteriores hemos expuesto qué es la osteoartritis, sus síntomas y cómo podemos identificarla. En esta ocasión, nuestro episodio de Vivir sin Dolor, el podcast, estará dedicado a explicarles las opciones de tratamiento que existen para controlar la osteoartritis. Recordemos que se trata de un padecimiento que, si bien no tiene cura, es totalmente controlable. Es muy importante tener un diagnóstico correcto y oportuno, sobre todo porque el tratamiento depende de las características de cada paciente y el grado de avance de su enfermedad. Yo soy el Dr. Aurelio Sánchez y junto a reconocidos expertos te guiaremos para que, a través de tu espacio, Vivir sin Dolor, el podcast, puedas tener más herramientas para entender la osteoartritis. Te invitamos a nuestro siguiente episodio. Me diagnosticaron osteoartritis. ¿Qué sigue? Hablaremos con el Dr. Juan Carlos Cajigas, que nos dará un panorama sobre el impacto del diagnóstico y algunas recomendaciones para que el paciente pueda mantener su calidad de vida. Hemos tenido la oportunidad de revisar en estos capítulos anteriores qué es la osteoartrosis, cómo se diagnostica, con quién hay que asistir, y esta ocasión me complace presentarles al doctor que nos acompaña en este tercer capítulo. Les presento al doctor Juan Carlos Cajigas. El doctor es médico internista, reumatólogo. Él trabaja en la clínica Eugenio Sue y también está asociado al Hospital Español de México. Pues hemos revisado anteriormente que la osteoartrosis es una enfermedad multifactorial y que tenemos que atender y determinar cuáles son los factores que podemos modificar de la enfermedad. Ya me diagnosticaron osteoartrosis, doctor. ¿Qué tengo que hacer? Cuando yo con el doctor, con el médico, con el especialista en este caso, ¿qué estudios me van a solicitar? ¿Qué sigue en ese momento? Bueno, lo primero es confirmar el diagnóstico, porque este diagnóstico, aunque aparentemente es muy sencillo, como ya habrán especificado en alguna otra sesión, por la sintomatología, etc., no es tan sencillo. La osteoartritis, que es el diagnóstico correcto, más coloquialmente se conoce como artrosis, también osteoartrosis, no es un diagnóstico sencillo. Es un diagnóstico que se presupone por todo lo que han comentado previamente seguramente, en el cual hay dolor, limitación, crepitación de las articulaciones y cierto grado de deformidad. Pero hay otras entidades reumatológicas, osteológicas, que pueden similar a la osteoartritis o que se debe de hacer un diagnóstico diferencial. Es muy importante hacer un diagnóstico diferencial con otro padecimiento como es la artritis reumatoide, el cual es un padecimiento mucho más inflamatorio, de origen autoinmune, y desde luego hay que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Acudir con un reumatólogo o con un ortopedista, que son los médicos adecuados pues, para realizar un diagnóstico apropiado y hacer el seguimiento. Y la primera fase de estos tratamientos, pues evidentemente va a ser pues, una exploración completa. Una exploración desde el punto de vista general y una exploración desde el punto de vista osteoarticular. Esto es súper básico. Ok, entonces antes que nada, por ahí escuchamos que nos dicen, tómate placas, hágase rayos X. ¿Es necesario hacerlos o primero ir con el reumatólogo o el ortopedista, el especialista, antes de realizar cualquier estudio? Porque de repente digamos que llegan ya el paciente con su sobre y una serie de rayos X, desde cadera, columna, rodilla, todo. Sí, no, desde luego ese sería el segundo paso. El primer paso, sin duda alguna, es acudir con el médico especialista que haga una exploración completa. Ya sobre un diagnóstico presuncional de osteoartritis, entonces sí pedimos ciertas radiografías dirigidas. Por ejemplo, si la afección es más en las manos, efectivamente podemos pedir radiografías AP y oblicuas de manos. Si es en las rodillas la afección principal, pues pedimos radiografías AP y lateral de ambas rodillas. Si es en la cadera, pues pedimos una radiografía AP de pelvis y posición de rana. Y efectivamente, si nos queda alguna duda, hay que hacer algunos estudios de laboratorio. Para distinguirlo de otras enfermedades reumáticas, como ya comenté, como la artritis reumatoide. Y habría que pedir en ciertos casos seleccionados, pues algunas pruebas autoinmunes como son el factor reumatoide y el anti-CCP o péptidos cíclicos citrullinos. Estos marcadores, es difícil para la gente entenderlos y a la vez tenemos miedo que nos digan, ahorita que tenemos esto de enfermedades como lo que estamos padeciendo, la famosa proteína C, la inflamación.
¿Debo de asustarme con estos marcadores? Sí se asusta la gente, obviamente. ¿Me salió positivo el factor reumatoide, doctor? ¿O me salió negativo y yo no entiendo qué quiere decir negativo? ¿Eso quiere decir algo malo? Entonces sí, evidentemente, en la primera consulta, insisto, después de una revisión, el médico especialista debe de orientar al paciente. Mire, vamos a solicitar estos estudios. Si salen positivos, tenemos otras alternativas, pero desde luego no es para que entren en pánico, ni mucho menos. Es para que tomemos conciencia y un buen diagnóstico de la enfermedad. ¿El médico reumatólogo entonces es el mejor capacitado? Porque vemos que de repente en enfermedades, en los capítulos anteriores nos hablaban de obesidad, de problemas de tipo hormonal. ¿Quién será más indicado para este perfil? Sí, hay otros factores que contribuyen a la enfermedad, sin duda alguna. La obesidad, pues somos el segundo país en obesidad de adultos y el primer país en obesidad infantil. Y entonces esto es un factor que contribuye. Pero el médico adecuado, yo siento, sin duda alguna, que debe ser el reumatólogo, y en base a esto, pues ya iniciar posteriormente un tratamiento, y así se ve que hay obesidad, pues pedir alguna interconsulta con un nutriólogo o con un bariatra. Si hay algunos otros factores, pues pedir interconsulta con el ortopedista, etc. Pero creo que sí, el médico que debe de dirigir el tratamiento de estas enfermedades debe ser el reumatólogo. Entonces, en la primera visita que tengamos con el especialista, no necesariamente nos va a iniciar un tratamiento. Nos ha platicado entonces confirmarlo. Solicitar estudios especiales. Si es necesario un perfil metabólico para atender aquellos factores agregantes de la enfermedad. Incluimos lo que es por ahí en los primeros capítulos nos hablaban de glucosa, nos hablaban de hormonas. Ese sería el paso, porque como paciente pues se van a desesperar. Ese es el paso inicial. Obviamente en la primera consulta, como el paciente generalmente acude pues por dolor y por limitación, pues se le puede iniciar un tratamiento en el cual haya antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos apropiados para su edad, para sus condiciones, etc., y que no vaya a haber efectos secundarios tóxicos, e iniciar esto como paso para la siguiente consulta, pues ya lleve un tratamiento inicial y se confirme el diagnóstico en una segunda consulta. ¿Qué medicamentos, aparte de esto, nos pueden prescribir? Porque de repente nos mandan tratamientos muy caros, es muy accesible, es difícil el manejo de estos medicamentos. Un punto clave es, no se deben de automedicar. Los pacientes jamás deben de automedicarse. Jamás deben de dejarse guiar por lo que sale en la televisión o en las revistas, etcétera, etcétera, de que pues tomen ortiga y tomen jengibre y no sé qué tantas cosas que la verdad no sirven para nada. Entonces lo que tienen que hacer es empezar con un tratamiento formal por un médico especialista. Y este tratamiento formal por un médico especialista, como ya dije, el primer paso son analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos bien guiados. El segundo paso, pues hay medicamentos que efectivamente ayudan a controlar el dolor y ayudan con cierto grado a detener el progreso de la enfermedad, aunque sea parcialmente. Los insaponificables de soya y aguacate, que nosotros los médicos los conocemos como ASU. Entonces esto es básico, no dejarse guiar por la vecina, la comadre, la prima, que con buena fe seguramente nos recomiendan algo, pero no es lo apropiado. Perfecto, es una revisión, entonces ir con el experto, esperar hasta tener una indicación de cuál es el tratamiento que vamos a tener, y muy importante, no automedicarse. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Puedo controlar la enfermedad? Porque siempre preguntan, ¿va a estar esto toda mi vida? Sí se puede controlar la enfermedad, sí se puede en cierta forma detener el progreso de la enfermedad, o por lo menos hacer más lento el progreso de la enfermedad, con una serie de medidas de tratamiento médico, de tratamiento general como es bajar de peso, de tratamiento de fisioterapia también. El fisioterapeuta en combinación con el reumatólogo pues establece un programa de ejercicios isométricos y adecuados para decirle exactamente al paciente qué tipo de carga debe de evitar, qué tipo de impacto debe evitar, qué tipo de ejercicios son los apropiados para el paciente. Es muy importante esto en las fases
iniciales e intermedias de la enfermedad para evitar que esto siga avanzando. Obviamente en fases avanzadas, porque también nos llegan pacientes ya en fases muy avanzadas, pues entonces ahí determinamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, si la afección de las rodillas ya hay mucho dolor, hay deformidad, hay crepitación y los estudios radiológicos nos demuestran que está en un grado 3 o superior, pues evidentemente ahí ya entran otro tipo de especialistas como los ortopedistas, pues, y se hace un tratamiento integral, que eso es muy importante. Entonces esas crepitaciones nos van a llevar a un tratamiento o un manejo multidisciplinario. Nutrición, medicinas, ortopedistas, reumatólogos, los cuales van a darnos una mejor solución para vivir sin dolor. Doctor Cajigas, platíquenos aquí, ¿qué pasa con esa cuestión de tipo conductual? Las enfermedades van ligadas a sentirnos tristes o depresibles. Tenemos que recibir tratamiento también para ello. ¿El reumatólogo también nos puede apoyar con eso o qué tenemos que hacer si tenemos ese problema? Primero hay que hacer educación del paciente y de los familiares. Esto es súper importante. Si nosotros al hacer el diagnóstico damos un proceso de educación para el paciente y de orientación para los familiares de cómo deben de comportarse, cómo deben de ayudar a los pacientes, ayudar en el sentido no de tratar de limitarles su actividad, porque eso es un error y eso deprime al paciente y hace que entre en ansiedad, sino orientarlos adecuadamente. Ahora, efectivamente, hay muchos pacientes que entran pues en fase de ansiedad, de depresión y se añaden ciertas enfermedades que son producto de un estrés crónico, como la fibromialgia y estas cosas. Los médicos reumatólogos somos también internistas, entonces estamos capacitados también para iniciar pues algún tratamiento adecuado para cortar la ansiedad con algunos ansiolíticos en dosis nocturna o algún antidepresivo suave en dosis matutina que haga que en combinación con el tratamiento médico, en combinación con el tratamiento del fisiatra o fisioterapeuta, pues evidentemente pues haya una mucho mejor eventos para salir adelante de esto. Entonces tiene que ver también la cuestión mental en la recuperación para este tipo de pacientes. Sin duda alguna, en esta y en todas las enfermedades. Habló de los familiares. ¿Cómo decirle al familiar no limitarse o no rebasar el límite? Primero de la discapacidad, de no verle como una persona limitada en su totalidad, pero sí facilitar la convivencia con ellos. Habrá que enseñarles entonces a los familiares qué se le tiene que decir a un familiar, cómo tratar a un paciente con osteoartritis. Sí, al familiar se le debe de orientar. El familiar debe de entender que no se debe de ver al paciente como un inválido o un discapacitado, pero que tampoco se le debe de asusar o hostigar, que eso también es muy frecuente. Ay, pues te estás haciendo, camina, fíjate, mira, toma esto bien, y luego los regañan y como muchos de ellos ya son pacientes mayores, pues entonces vuelven una carga entre comillas y eso es pésimo para el paciente. Evidentemente el familiar debe estar entrenado, orientado para no tomar ningún tipo de conducta exagerada, ni de clemencia, ni de compasión, pero tampoco de hostigamiento para el paciente, sino una conducta centrada en la cual se le ayude a salir adelante, se ayuden los familiares a que el paciente sea más positivo y conozcan también los familiares qué tipo de ejercicios van a hacer, qué tipo de tratamientos van a hacer y no tomen tratamientos externos, por favor, porque esto llega a complicar muchísimo. Entonces el tratamiento también involucraría a la familia, tal vez en la rehabilitación, porque pues vemos que esto no solamente es de adultos, también es de jóvenes. A partir de los 40 años ya pueden empezar a presentar sintomatología. Bueno, pero es el típico caso, por ejemplo, de un deportista de alto rendimiento, en el cual, pues si es corredor de maratón, pues hace osteoartritis de rodillas prematuramente, o un pitcher de béisbol, que por lanzamiento pues hacen osteoartritis del hombro prematuramente y así sucesivamente, ¿no? Pero sí, efectivamente puede haber osteoartritis desde gente
joven y bueno, pues con más razón hay que ayudarlos, ser positivos, etc. Y ese tipo de pacientes a lo mejor pues se les puede ayudar también como desarrollen una osteoartritis más acelerada, pues desde el punto de vista quirúrgico, ortopédico, en fases más tempranas. ¿Cada cuándo voy a tener que ir a ver al médico entonces? A partir de este momento me van a hacer mis estudios, me van a hacer mis pruebas específicas. ¿Cada cuándo voy a tener que ir visitando al reumatólogo? Digamos que la visita inicial y confirmar el diagnóstico y pedir los estudios, pues a lo mejor en 15 días, 3 semanas sería la segunda consulta. Ya que se confirma todo esto, ya se da un tratamiento más en forma, se le dan todas las especificaciones, etcétera. Y probablemente cada 3 meses es un periodo adecuado para estar revisando a estos pacientes. En esos 3 meses habrá otras consultas, menciono por ahí nutriólogos, rehabilitadores, ¿los coordinan con el mismo reumatólogo? ¿Cómo lo hacen ustedes? Eso es lo ideal, que el reumatólogo sea como el médico base, que esté coordinando y que mande interconsultas con los otros especialistas para que haya una comunicación. Porque si no, el paciente se pierde, acuden con su propio nutriólogo, el nutriólogo les empieza a dar ciertas cosas que a lo mejor no son las apropiadas, o acuden con su propio ortopedista, no hay ese enlace como debe de ser, y debe de ser una medicina pues, que esté ligada entre los diversos especialistas, ¿no? Para que el tratamiento finalmente sea el exitoso. Entonces, tomar en cuenta nuestras visitas, considerar la probable consulta con otro médico que va a apoyar el diagnóstico y el tratamiento integral de la osteoartrosis. Doctor, algo más que nos quiera agregar, algo que nos quiera decir que es fundamental para el tratamiento, no solamente el perfil del paciente en sus dolores, en su padecimiento osteoarticular, algo más para el paciente, algo más para la familia. Pues sí, hay que ser positivos, sí hay evidentemente un tratamiento adecuado, sí se puede calmar el dolor, sí se puede hacer más lenta la progresión de la enfermedad y obviamente esto va a conllevar algo importantísimo, que es preservar la calidad de vida del paciente. Nos ha abierto el doctor una gama de posibilidades y de zonas para atender. Nos ha platicado qué es un reumatólogo y contamos también con un médico internista. Tenemos un médico internista para enfermedades metabólicas. Así es. Fundamental ir paso a paso en el diagnóstico, seguir las indicaciones, ser paciente, tomar todos los consejos y apegarnos al tratamiento. Acuérdense, no automedicación. Así es. Fundamental. Exacto. Doctor, ¿en dónde lo localizamos? Mi consultorio está en la clínica Eugenio Sue, en la colonia Polanco, enfrente del Hospital Español, y ahí estamos a sus órdenes. Tenemos opciones de tratamiento, podemos controlar la enfermedad. Agradezco nuevamente al doctor su presencia. Esperamos estar con usted en siguientes visitas para que nos siga platicando sobre tratamientos en específico y alternativas. Con mucho gusto y muchas gracias. Estamos en contacto y muchas gracias. Pues como siempre, es un gusto platicar con nuestros expertos. Recuerden siempre, antes de iniciar cualquier tratamiento, no ir con la comadre, no ir con el internet. Vayan al médico, reciban una consulta, que les den un tratamiento de un experto y que sea reconocido y recomendado por las sociedades médicas. Me despido de ustedes, soy el Dr. Aurelio Sánchez. Síganos en nuestro podcast Vivir Sin Dolor y en la página vivirsinlimites.com.mx. Juntos podemos crear una comunidad que viva sin límites.